Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, pidió disculpas a quienes se pudieran sentir ofendidos después de señalar que la textual escala de valores y principios del gobierno en torno a la política dista de la gestión anterior o de la generación que los antecedió. Bueno, las declaraciones emitidas por el secretario de Estado a través de la plataforma Twitch rápidamente generaron críticas contra el ministro y el gobierno, sobre todo por parte de parlamentarios de oposición y algunos integrantes del socialismo democrático, claro, que forman parte de esa generación que de alguna manera el ministro Jackson originalmente descalificó. Bueno, quienes fueron parte de la administración en La Moneda años atrás, justamente, son hoy día aludidos. No debía haber dicho algunas cosas de ideas políticas de la forma en que las dije. Así de claro fue Giorgio Jackson este miércoles en el Congreso, aclarando que asoció erróneamente las ideas y proyectos políticos con la jerarquización de valores y principios. Las disculpas fueron valoradas por parte del Parlamento, aunque algunos insistieron en las críticas por supuesta superioridad moral del actual gobierno. Desde La Moneda enfatizaron en que lo importante es aprender de los errores de las gestiones anteriores. Vamos a la mesa de conversación. Y aquí nos acompaña el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Soto. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Usted en esta diferenciación generacional que hace el ministro Jackson cae en la generación de él, por lo tanto no se puede sentir aludido, ¿no? Usted es de su generación, ¿no? No se siente aludido, no se siente ofendido, pero usted está ahí, vive, almuerza, toma café con sus compañeros y compañeras. ¿Y cómo sintió usted las palabras, que se tomaron las palabras del ministro Jackson? No, primero reivindicar la generación, Matías. Yo tengo 34 años, somos de la misma generación y la verdad que hay harto de humildad también en nuestra generación. No todo es superioridad moral, no todo... Perdón, hay humildad también, o sea que esta otra no era humildad, o sea, no usted dice que la otra es arrogancia. No, yo lo dije. ¿Lo de Jackson fue arrogancia? No, se equivocó el ministro Jackson y lo reconoció, se disculpó, se retractó públicamente, también en privado, y eso habla bien de él también. Nosotros valoramos obviamente esas disculpas. Siempre las disculpas las aceptamos como corresponde, por cierto, pero lo importante acá es que entendamos que estamos en medio de un proceso muy importante para nuestro país, con un contexto que es especialmente complejo y donde los ministros no pueden estar disculpándose todos los días por errores no forzados. Hay que terminar con eso, hay que corregir. Ayer fue el ministro Grau por las declaraciones en torno a la inflación. Porque cada vez que un ministro se equivoca fue la ministra ahí, dice algo políticamente incorrecto, técnicamente erróneo, o cree que está en un contexto más quizás coloquial y dice algo que piensa que está diciendo en el living de su casa, cuando es una autoridad que está en definitiva exponiendo su opinión y lo que piensa públicamente. Me parece que hay que tomarle el peso a la responsabilidad del momento que estamos viviendo. No es un momento para dividir, es un momento para unir. No es un momento para restar, es un momento para sumar. Yo creo que la tesis que está detrás de lo que expresó el ministro Jackson y que se retractó y que pidió disculpas y que lo valoramos, pero es la tesis del reemplazo que está en el germen original del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad. Y cuando el presidente Gabriel Boric decide conscientemente ampliar su base de apoyo político y social para ganar la segunda vuelta, para llegar a La Moneda y para gobernar con dos coaliciones, invitando a formar parte de este gobierno el socialismo democrático con toda la historia que eso trae consigo, lo que está haciendo en los hechos es tirar al tacho de la basura la tesis del reemplazo y asumir que para gobernar se necesita mayor amplitud, se necesita una visión más de Estado. ¿A qué le llama la teoría del reemplazo? ¿Qué no lo explica bien? Porque no todos... Bueno, originalmente el Frente Amplio nace para reemplazar, ¿verdad?, a la centroizquierda originalmente, ¿verdad?
Y eso de alguna u otra manera es una tesis que entendíamos superada, pero parece que todavía está en el germen del pensamiento de algunos dirigentes de ese sector. Y yo espero que con esto definitivamente se deseche y entendamos que estamos en tiempos donde necesitamos convocar a otras visiones políticas, necesitamos entendernos más, necesitamos convocar también a otras experiencias, a otras visiones, a otras generaciones. Nos necesitamos entre todos para sacar este país adelante. Nadie tiene la superioridad moral para poder sentirse superior o creer que se las puede todos. ¿Usted conversó no creo que sea así. ¿Usted conversó directamente con el ministro Jackson esto? ¿Usted cree que se disculpa porque el ministro no queda bien en un ministro y porque puede armar una batahola política que obviamente le impide hacer los acuerdos, que ya vamos a hablar de eso, acuerdos políticos necesarios? ¿O lo hace porque siente que efectivamente se le fue, se equivocó, tuvo un desliz? ¿Cree que lo siente? ¿Qué siente el ministro Jackson? Bueno, no sabría interpretar aquello, pero ¿Hablado con él? Al menos lo que espero es que no lo piense, o que si lo pensó en algún momento, deje eso atrás y que entienda que hoy día estamos en un gobierno con dos coaliciones que son diversas, que son distintas, que tienen domicilios distintos, que muchas cosas van a converger y se van a poder entender, y en otras cosas tendremos matices, tendremos diferencias, que tenemos historias distintas, pero que en base a esa diversidad hay que construir objetivos comunes. Y este tipo de situaciones no ayudan a esos objetivos. Y estos errores no forzados, Matías, el problema es que finalmente le hacen un flaco favor al gobierno en primer lugar y le hacen un flaco favor a la apruebo en segundo lugar. Entonces, corrijamos, paremos los errores no forzados, cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que hacemos y tratemos de hacer lo mejor posible día a día para dar las mejores señales posibles a la ciudadanía. Diputado Raúl Soto, a propósito de los acuerdos, las necesidades de acuerdo, de unir, estamos por unir y no por separar, viene una elección, un plebiscito pronto. El presidente Boric ha planteado la idea entonces de este acuerdo previo al plebiscito. ¿En qué van las conversaciones entre Aprodignidad y el socialismo democrático? Parecen dos mundos bien separados y distintos respecto a lo que hay que hacer. ¿Cómo van esas negociaciones? Entiendo que el presidente Boric los ha instado a negociar. Sí, nosotros valoramos mucho el llamado que ha hecho el presidente Gabriel Boric a establecer un acuerdo político que tiene que ser de los partidos. Y yo en esto quiero ser bastante claro. El acuerdo, el rol del gobierno debe ser desde atrás, instar a este acuerdo a sus partidos, ordenarlo, sobre todo a Aprodignidad, que es quien tiene todavía más dudas, respaldarlo políticamente y fijar el itinerario para el momento posterior al plebiscito para hacerlo viable, ¿ya? Legislativamente y políticamente. No estar participando hoy día de un proceso, como se había propuesto originalmente a través de las Express, sino que ese es un rol que le corresponde hoy día exclusivamente a los partidos. En eso está enfocado al menos los partidos del socialismo democrático. Entiendo que ya estamos llegando a un principio de acuerdo, estamos cerca efectivamente de consensuar un documento del socialismo democrático para a partir de ese documento, que tiene la base del documento inicial planteado por el PPD, conversar y tratar de acordar lo que sea necesario con Aprodignidad en términos de que efectivamente estamos convencidos de que no solamente es necesario electoralmente, ¿verdad?, dar esa certeza, esa tranquilidad respecto de las correcciones y mejoras que hay que hacer por todas las dudas que se han Estamos hablando del texto constitucional propuesto y reformas y mejoras que el propio presidente de la República se ha abierto a que hay que hacerle, incluso antes de que eventualmente se apruebe. Pero además es transparente con la ciudadanía, porque si el presidente Boric ya había dicho hace algunas semanas que había un acuerdo tácito respecto de la necesidad de hacer mejoras con posterioridad al plebiscito si ganaba la prueba, bueno, la pregunta es entonces, ¿lo transparente no es acaso decirle a la ciudadanía hoy día cuáles van a ser esas cosas? Y por supuesto que lo es. Entonces tiene que ver con un tema electoral para algunos y para otros con un tema de transparencia. Entonces es necesario. Yo hago el llamado a que ese acuerdo se haga durante esta semana lo más rápido posible. Primero el socialismo democrático. ¿Ve voluntad en la Aprodignidad, el Partido Comunista, el Frente Amplio, de poder esbozar, explicitar los temas que habría que reformar si gana la prueba? Bueno, yo espero que sí. ¿Y si no, qué pasa? Sí. Mire, yo he visto no solamente el documento del PPD,
El documento Sí. del Frente Amplio yo creo que también es un complemento. Sí hay que mejorar, pero también hay que implementar. ¿Y el Esas Partido cosas Comunista? no son incompatibles, muy por el contrario, ¿verdad? Ambas se pueden potenciar mutuamente y que eso significa un principio de acuerdo del mundo del apruebo que el día de mañana tendrá que ser consensuado, acordado y conversado también de manera transversal, porque evidentemente que con los votos del socialismo democrático más apruebo dignidad tampoco alcanza, ni para implementar ni para hacer mejoras. Y por eso mi llamado, y ese va a ser el rol nuestro desde el Congreso, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados a partir del 5 de septiembre, es construir un acuerdo político transversal de cara a la ciudadanía para generar las condiciones de viabilidad política para la implementación y las mejoras si gana la apruebo, pero también para fijar un camino de cambio constitucional en caso que gane el rechazo. Antes de terminar, no me quedó claro. ¿Usted ve cierta voluntad en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, que es la otra parte de Apruebo Dignidad? ¿Usted ve también voluntad de explicitar los contenidos a reformar si gana la apruebo? Bueno, todavía no tenemos tan claro eso, yo espero que sí. Hay al menos más apertura en las declaraciones durante estos días después del llamado al presidente Boris, pero lo que esperamos es que eso se traduzca en cosas concretas y no en cosas, ¿verdad?, para cumplir en el papel, sino que de verdad en aquellas cosas que tenemos que dar certezas a la ciudadanía. Diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias por el profesionalismo de siempre. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Pausa y volvemos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. Y a partir de este jueves, por orden, por mandato papal en la Iglesia Católica, el Opus Dei, el grupo religioso conservador, a partir de ahora va a pasar a tener un nuevo estatus. Para algunos es sencillamente una degradación, para otros es una intervención, para otros es una normalización, porque tenía un estatus de prelatura personal del Papa que no existen para ningún otro grupo religioso, entonces va a pasar a depender de otra organización. Es un tema administrativo, pero también es político y la Iglesia también es política. Por lo tanto, queremos entender de qué se trata y cuáles son los alcances de la medida motu proprio que ha tomado el Papa Francisco. Para eso tomamos contacto con Marcial Sánchez, que es experto en la historia de la Iglesia Católica. Marcial, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Sí, acá estoy, Matías. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes también. ¿Qué es esto? Disculpa, ¿es una degradación? ¿Es una intervención? ¿Es una normalización y adecuación administrativa? ¿Cómo lo catalogarías tú? Todas las anteriores más una oportunidad. ¿Ya? Son todas las anteriores, pero también hay una oportunidad. Mira, lo que pasa, que si tú me permites un poco explicarle a la gente, favor. que la gente de repente se llega a confundir. Es bien simple. El Papa, ya hace un tiempo, desde que él llega al pontificado, él comienza una reforma en la curia. Y da cuenta, hace muy poco tiempo, una constitución apostólica sobre la curia romana. Están todos los cambios que hay que hacer en la curia. Y hay una cápite dentro de ese escrito, que es el escrito, la cápite del artículo 117. Y en ese artículo él dice, estamos hablando de junio, ¿de acuerdo? Él dice que todo lo que tenga que ver con las prelaturas, ¿de acuerdo?, tienen que corresponder al dicasterio del clero. ¿Qué es lo que, ¿Eso qué significa? Vamos, que para ti es ¿Eso normal. qué significa? ¿Qué es un dicasterio del clero? Sí, lo que pasa es que son reparticiones, para que la gente entienda. El Vaticano es un Estado y tiene reparticiones. Entonces, ¿dónde estaba antes de que apareciera este mutuo propio, esta orden del Papa Francisco, a la luz de esta Constitución Apostólica? Estaba posado lo que era el dicasterio de los obispos. Ya. Por tanto, ellos estaban ahí, ¿de acuerdo? El Opus Dei estaba en eso.
pero ahora van a estar en el dicasterio del clero. ¿Qué significa esto? El dicasterio de los obispos es una, llamémosla repartición, ¿de acuerdo? En donde, por ejemplo, se preocupan de buscar a las personas para que sean obispos, ¿de acuerdo? Ya. Y además se preocupan también de que efectivamente cuando van los obispos a Roma, se llama visita ad limina, Sí, una vez al año. cada 5 años, Cada 5 años. entonces van en visita ad limina y ellos preparan la visita ad limina. Bien, por tanto, tienen efectivamente tienen importantes decisiones en sus manos. Bueno, ahí estaba, ¿de acuerdo? El Opus Dei va a estar hasta el 4 de agosto, como tú muy bien decías. Pero ahora, ¿dónde va a estar? Va a estar en el dicasterio del clero. Y el dicasterio del clero tiene que ver con todo lo referente al presbítero y a los diáconos diocesanos. En cuanto a la persona y también el ministerio pastoral que ellos cumplen. Entonces, ¿qué significa? Obviamente que hay un cambio. Y hay un cambio porque ya no van a tener esta relación directa en ciertas tomas de decisiones muy importantes, como por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuáles van a ser los obispos, ¿de acuerdo? O también otro tipo de decisiones en ese ámbito, ya no. ¿De acuerdo? Y además van a tener que entregar información anual de todo lo que hacen. Antes solamente se entregaba una información, ¿de acuerdo? Que era cada 5 años en esta visita límite. Pero eso no es todo, Matías. Una de las cosas importantes es que el Papa Francisco dice que no pueden haber, ¿de acuerdo? No pueden haber, es decir, el que está a cargo de ellos no puede ser un obispo. Eso era era un dato, ¿no es cierto? Que quien llegaba a ser la cabeza del Opus Dei era obispo, o tenía que ser inmediatamente claro, llegaba investido. a la cabeza del Opus Dei, efectivamente Ya. obispo. Cosa que no pasa en otras órdenes, o en órdenes, porque esta no es una orden, ni es congregación, es grupo, ¿no? En movimientos, de Un acuerdo. movimiento. No pasa en todos, era solo en este, ¿no? Solamente en este, pero más aún, este movimiento, cuando el Papa Juan Pablo II, porque fue el Papa Juan Pablo II, de acuerdo, en 1982, el 28 de noviembre de 1982, los lleva a prelatura y los coloca al lado de ellos. Por tanto, ¿cuál era la dirección? Muy simple, el obispo hablaba con el Papa, ¿de acuerdo? Y informaba al Papa, y también el obispo tenía que ver con todo el movimiento. Ahora, esto cambia absolutamente, ¿de acuerdo? Y obviamente que al cambiar, ahí están los 3 elementos. Claro que hay una intervención. Sí, claro que hay una intervención, ¿de acuerdo? Porque obviamente está pasando de un estatus a otro estatus. Primer elemento. Segundo elemento. ¿Hay un cambio? Claro que hay un cambio. Hay un cambio de relaciones con el Vaticano. Pero también hay una oportunidad. Y hay una oportunidad porque el Papa pide, en este mutuo propio, que el Opus Dei se remita al carisma de su fundador. Y estamos hablando de Escrivá Balaguer. ¿Qué significa ¿Eso qué eso? significa? Significa que, de alguna forma, le está pidiendo, ¿de acuerdo?, que vayan a los escritos de Escrivá Balaguer, que se preocupen de la espiritualidad del fundador y desde ahí sean capaces de empezar a plantearse en este nuevo esquema. Por tanto, dice que es un cambio hacia el carisma y no hacia la jerarquía. ¿Eso qué significa? Significa que, claro, ellos no van a tener probablemente tanto poder como se puede observar, sino más bien les dice, mira, hagan para lo que ustedes fueron fundados. Y entonces cuando uno revisa, de acuerdo a Escrivá Balaguer, obviamente que hay un montón de elementos y de situaciones que llaman la atención. Tan así que Escrivá Balaguer lo que más planteaba, una de las cosas que más planteaba, ¿de acuerdo?, era la evangelización, ¿de acuerdo?, en los propios trabajos, es decir, el camino a la santidad, hombres y mujeres en el camino a la santidad. Y este tema del poder y el tema de la jerarquía da la sensación que pudo haber entorpecido ese proceso. Eso es lo que uno observa y lee. Entonces, lo que tú ves, en este cambio. lo que tú estás viendo, Marcial, es que el Papa también critica en la actualidad al Opus Dei y la forma en que están ejerciendo su forma de pastoral o de carisma, como sea, y que le está pidiendo entonces que vaya a su propio origen, que de alguna manera torcieron su camino entre medio. ¿Hay crítica? Sinceramente yo creo que el Papa Juan Pablo II, cuando los llama,
y les pide que sean una prelatura, de alguna forma también los saca del foco donde ellos estaban trabajando. Y les pide una nueva función que ellos empiezan a cumplir y que cumplieron durante todo este periodo a la luz, obviamente, de la anuencia de los papas, ¿ya? Es decir, ellos no se mandan solos ahí a la anuencia del papa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí les están diciendo, mire, ¿sabe? Vuelva al origen, es decir, vuelva a lo que está, vuelva a por qué fueron fundados. Bien, en el año 1982 ustedes empezaron a cumplir una función, pero esa función ya no se cumple más. No es necesario. Y más aún, ¿sabes por qué plantea esto el Papa? Porque el Papa no lo plantea porque se le ocurre. El Papa lo plantea dentro de lo que significa esta nueva reforma. Y en la reforma, si uno lee la reforma que se está dando la Iglesia Católica y solamente en el preámbulo, está llamando a que la Iglesia actual sea una iglesia misionera, pero en el tiempo actual. En el tiempo actual con las características que tiene este mundo, como dice el Papa, un mundo postmoderno, un mundo que está cruzado por el capitalismo, por el neoliberalismo, en donde la individualización se está haciendo pero acérrima, en donde efectivamente la búsqueda de Cristo, como él dice, del Cristo vivo, no se encuentra porque se disipa. Bueno, entonces le está diciendo, mire, ustedes cumplen una función, ¿de acuerdo? Tienen universidades, tienen colegios, que son obviamente colegios y universidades de muy buena calidad, y también tienen colegios en zonas humildes, de acuerdo, como en zonas pudientes, y además están casi en el 80 países. Sí, es muy Entonces, grande. es muy grande. Ahora bien, si uno dice, es tan así que les dice, además les dice, esto obviamente no puede ser tan rápido, entonces ustedes tienen que preparar, de acuerdo, un cambio. Y está llamando un cambio en sus estatutos. Porque es obvio, porque durante mucho tiempo, 40 años, han estado bajo un código y obviamente ese código tiene que cambiar. Vamos un Entonces ratito, obviamente le está llamando además que tienen que provocar ese cambio también en vamos sus un estatutos. segundito a la política, porque el Vaticano es un Estado y ahí hay política, hay grupos, hay facciones, hay tendencias, hay ideología, en fin. Desde ese punto de vista, ¿es resistido? Ahora, el Papa es de una corriente muy distinta, probablemente al Opus Dei, o sea, no probablemente, es de una corriente muy distinta, la jesuita. ¿Hay fuerzas que entran en fricción con una medida como esta? ¿Cómo se han resistido? ¿Es los grupos más cercanos ideológicamente o teológicamente al Opus Dei? Matías, el Papa ha tenido resistencia de que llegó, ya ha tenido resistencia en el mundo conservador. Y obviamente que hay resistencia. Hoy día cuando se estaba planteando la reforma, había mucha incredulidad de que efectivamente se pudiese llevar a cabo esta reforma que estaba planteando el Papa, porque es una reforma profunda, no es una reforma cosmética de lo que significa la orgánica del Vaticano, es una reforma profunda, tan profunda como lo que estamos conversando. Y obviamente muchos se resistieron cuando estaba planteándose esta reforma, pero él avanzó y ya llegó a este punto. Y le está diciendo a este equipo, de acuerdo, a este grupo, de acuerdo a este movimiento, al Opus Dei, le está diciendo, bueno, usted cumpla esta nueva función dentro de la reforma en la iglesia, de acuerdo como él le llama iglesia de salida, o en la iglesia que hoy día tenemos que estar viviendo. Sí, Matías, efectivamente el Papa puede estar alejado del pensamiento que probablemente tiene algunas personas del Opus Dei, no me cabe duda. Pero sí también me cabe, cuando yo leo el mutuo propio, es muy interesante porque está planteando, mire, aquí a nadie lo estamos sacando de la iglesia. A usted le estamos diciendo que tiene una gran oportunidad y esa oportunidad tiene que tomarla. ¿De acuerdo? Porque también ustedes son parte de esta iglesia. La Iglesia Católica es una iglesia muy grande, Matías, y que tiene diferentes carismas dentro de la propia iglesia, donde efectivamente tú puedes, ya vamos al tema del poder, donde tú puedes colocar perfectamente personas que piensan muy distinto, pero tienen una sola visión en donde los une, que es Cristo. Y es un Cristo vivo, de acuerdo a la luz de una Biblia, de acuerdo a la luz de un mensaje, y el mensaje de la buena nueva, que después de la vida hay una verdadera vida. Entonces, todo eso te une. Entonces, aquí es un llamado de unión también, porque también cuando uno lee la Constitución Apostólica, uno ve en el preámbulo que uno de los elementos de la creación es unir. La Iglesia, me atrevería a plantear, y estoy hablando de la Iglesia en general, la Iglesia Católica está muy desunida, en varias facciones, como tú muy bien dices, hay unas discusiones muy fuertes, y obviamente esas discusiones han cruzado
han cruzado las tomas de decisiones. ¿Y esto es una jugada más dentro de esa división? ¿Cómo? ¿Es una jugada más dentro de la división o que puede generar más división aún? ¿Puede haber reacciones de otros grupos cercanos, no necesariamente del propio Buttigieg, que por lo que entiendo y he leído es muy obediente y probablemente ellos no van a protestar de esta intervención, pero a lo mejor otros grupos sí, pensando que después les puede tocar a ellos? Lo que pasa es que ellos ya han hecho una declaración, ¿de acuerdo? Y obviamente ellos van a asumir, ¿de acuerdo? Y también lo observan bajo lo que dice el Papa. Y no me cabe duda que lo van a hacer. Ahora, ¿cuáles van a ser los estatutos? ¿Cómo se va a generar? ¿De acuerdo? ¿Cómo va a hacer este cambio estructural? Es un cambio lento, ¿de acuerdo? Esto puede demorarse, no sé cuánto, pero va a demorarse. Y obviamente es un trabajo interesante, de acuerdo al que vamos a empezar a observar ahí. Ahora, hay grupos que son conservadores que están dentro de la Iglesia, están muy en desacuerdo con el Papa, está claro eso. Sí, hay grupos que han dicho que el Papa se ha salido. Han pegado carteles en contra del Papa, grupos religiosos dentro del Vaticano, perdón, dentro del Papa, pero contra el Papa. Hay rayados en las murallas del Vaticano, todo esto lo hemos visto en los diarios, ¿no? Sí, claro. Y no solamente eso, lo han tratado además que se aleja de la teología y se aleja de lo que significa realmente hasta el dogma. Por lo tanto, uno puede esperar, ¿de acuerdo? Y ha esperado este Papa cuando aparece Matías y dice recen por mí, no era por casualidad. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y sabía perfectamente lo que tenía que avanzar. Miren, siempre se le hacen bastantes críticas a este Papa algunos sectores conservadores, porque dicen que hace cambios muy radicales, y conservadores más bien radicales que dicen que hace cambios muy, muy lentos. Yo me atrevería a decir que este Papa hace lo que puede en la medida que puede, porque sinceramente creo que un Papa se ha tenido que enfrentar a todo el tema de los abusos, ¿de acuerdo? Claro, una crisis. Abusos de conciencia, poder. Imagínate lo que significa enfrentarse el tema Vaticano, el tema del Banco Vaticano, ¿de acuerdo? Cambiar toda la estructura ahí del Banco Vaticano, colocar una mujer a cargo, tomar el Observatorio Romano y colocar una mujer a cargo, es decir, a las mejores personas competentes, ser capaz, además, de llegar, por ejemplo, a Canadá y decir que hubo una destrucción cultural. Imagínate lo que significa eso, una destrucción de la forma de pensar, sentir, actuar. Es decir, ha hecho lo que puede hacer. Es un hombre mayor, tiene problemas, ¿de acuerdo? Ya sabemos, y hoy día enfrenta este nuevo reto, porque es un verdadero reto, porque, digamos, las cosas como son, el Opus Dei, ¿de acuerdo? Es una institución poderosa, ¿de acuerdo? Como también son otras dentro de la Iglesia, tienen sus puntos de vista, y esos puntos de vista van a seguir resonando, ¿de acuerdo?, en los pasillos del Vaticano. Exacto. Pero obviamente bajo otro espectro, este nuevo espectro que está colocando este Papa en la nueva Constitución, de acuerdo, que ya fue aprobada y que está empezando a aplicar. Marcial Sánchez, experto en la historia de la Iglesia Católica, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, y que estés muy bien. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos contenidos y noticias, nuestro portal 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: 16 de septiembre, feriado. Gobierno ingresa proyecto y comenzará su tramitación. Estamos muchos así, muchos chilenos, tienen costo y beneficio, en fin, se ha hablado bastante de esto, pero usted vea la noticia que en 24horas.cl. Revisamos el tiempo. Y el tiempo en este momento, la temperatura de este momento en la región metropolitana es de 7 grados con 7 décimas y el cielo está parcial, como puede ver. Para mañana y pasado, en esta región capital, tendremos el siguiente pronóstico, o tenemos más bien el siguiente pronóstico. Mire usted, allí va a pasar ya la lámina y nos vemos de inmediato. Despejado para mañana jueves y pasado mañana viernes, ambos días, y con máximas probables de 16 mañana y 17 el viernes. Veamos otras dos regiones del país, ¿te parece? Pues bien, vamos a Copiapó, región de Atacama. Tendrá cielo parcial y una máxima probable de 23 grados. En tanto, Loncoche, en el sur de nuestro país, en la región de la Araucanía, habrá lluvias con una máxima probable de 9 grados.
¿Qué escuchamos de fondo? Living for the City, sencillo que forma parte del álbum Inversions, el número 16 del legendario Stevie Wonder, disco que es considerado una pieza fundamental que marcó la evolución del soul de la historia de la música. Este artista oriundo de Michigan, es uno de los artistas más exitosos del mundo, con más de 100 millones de discos vendidos, desde que inició su carrera por allá por 1961. Ya está, una pila de años, ¿no? Ha ganado 3 veces consecutivas el premio Grammy en la categoría Mejor Álbum del Año. Uno de ellos es Inner Visions, disculpe, había leído mal me parece antes, Inner Visions, que hoy cumple 49 años desde su lanzamiento. Con Living for the City, en la voz de Stevie Wonder, despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.